Hola, ¿cómo están? Hace ya algún tiempo he estado escribiendo sobre un tema que me apasiona mucho, pero de manera informal, es decir, en blog, quizá en algún tweet o por alguna red social, pero nada formal, es decir, no lo he publicado en ningún libro ni tampoco en ninguna revista de investigación o algo así. Y es un tema que yo creo que como cualquier otro tema que te pueda interesar, muchas veces uno no se siente preparado para publicarlo, porque hay cosas en la vida que requieren una cierta maduración, es decir, y con este tema me pasa eso. Siento que aún falta unas piezas para eh, poder resolver el rompecabezas. ¿No? Entonces, este tema es de la filosofía de la ciencia de la computación. ¿No? El tema de... mm, tiene muchas partes, muchas facetas, pero fue un tema que surgió el año 2019 para mí, cuando cayó en mis manos un libro que se llama Computational Artifact, de Raymond Turner, que lo publicó el 2017-2018. Creo que lo creó el 2017 y se publicó el año 2018, así que lo conocí un año después de la publicación. Y fue un libro que es ese tipo de libro que cuando tú lo empiezas a leer, sucede algo muy interesante y es que sientes que el libro fue escrito para ti. ¿No? En el sentido de que llegas a concordar, a estar de acuerdo con el autor en la mayoría de los temas. Y además te abre un mundo de posibilidades. Es decir, cuando yo leí ese libro, tengo muchísimas anotaciones, subrayados. Fue un libro que me hizo cuestionar muchas cosas que yo daba por sentadas previamente y me hizo cambiar el foco de lo que para mí es la computación e incluso cuestiones técnicas sobre el desarrollo de software. Entonces es un libro que me marcó profundamente y hasta el día de hoy me hizo incorporar la filosofía dentro de la ciencia de la computación y ya no creo que haya vuelta atrás, ¿no? Es como cuando tú vas como cabalgando al vacío, ¿no? Entonces ya no puedes frenar en ese sentido. Entonces ya voy hacia el vacío, voy cayendo, ¿no? Y es algo bastante apasionante. Y uno de los temas que trata ese libro y uno de los temas filosóficos interesantes es un tema ontológico. Ontología, desde el punto de vista filosófico, significa que es básicamente cómo podemos categorizar, definir bien un concepto. Cuando uno dice ontología filosófica, es cómo tratamos de manera conceptual, definir lo que es un concepto y no tan solo definirlo, sino que cómo opera este concepto y cuáles son sus límites, ¿no? Su frontera. Y sobre todo tiene que ver mucho con cómo nosotros utilizamos ese concepto en la actualidad. Por ejemplo, el concepto de software. ¿Qué es un software? ¿Cuál es su naturaleza? ¿Cuáles son sus componentes? ¿Cuáles son sus límites? Pero si uno ve la historia de la computación, lo que entendemos como software ha ido evolucionando en el tiempo. Por tanto, la ontología también tiene que capturar eso, capturar el paso del tiempo. Por tanto, una ontología de un software, por ejemplo, tiene que estar sumamente informada de lo que dice la ciencia, lo que dice la ingeniería de software, o sea, de los avances tecnológicos que están ocurriendo en la computación. Y el tema en particular, eh, hay un tema muy apasionante de la ontología, que es el tema de lo que es un programa. Un programa es simplemente un ejecutable. Es algo más pequeño que un software. Un software puede tener muchos programas, ¿no? De distinto tipo, pueden ser de distintos lenguajes de programación y están funcionando de manera creando una cierta de simbiosis, ¿no? Entre ellos, coordinación. Y todos esos programas que se conectan a la base de datos, hacen una petición a una API, es un software. Pero un programa es simplemente un ejecutable, algo más pequeño, que se escribe en un lenguaje de programación y se ejecuta. Bueno, muchos filósofos mmm, de la computación en las últimas décadas había una cierta acuerdo de que la ontología de un programa se dividía en dos partes. Una parte era la cuestión abstracta, es decir, un programa computacional tiene un aspecto que es netamente abstracto y es simbólico. ¿Ok? Y por otro lado tiene un aspecto que es físico.
es decir, hay una manifestación física para que pueda realmente ese programa existir. Y esto es interesante porque esa manifestación física se refiere al hardware, es decir, un programa para poder existir, o sea, su ontología, su definición como tal requiere de un hardware. Si yo tengo un programa escrito en Python, en Ruby, en Java, en lo que sea, esa es la parte abstracta, simbólica, pero requiero otra parte, que es la parte física, para que pueda existir recién ese concepto, ese ente como tal, que es el programa. Por tanto, su ontología, había un acuerdo de que tenía dos partes, tiene una cierta dualidad. La parte simbólica abstracta y la parte concreta, física. Y eso es muy interesante, filosóficamente algo muy curioso, porque en el mundo real, en nuestro mundo, es muy raro encontrar objetos que tengan una dualidad, en el sentido que sean por un lado abstracto y por otro lado concreto, físico. Este mouse, este ratón es físico, yo lo puedo tocar, es concreto. Este libro que tengo aquí también es físico, lo puedo tocar. Esta mesa también, este micrófono también. Pero un número, por ejemplo, una ecuación, las ecuaciones de la relatividad de Einstein, no son concretas, ¿no? Tampoco son físicas, son abstractas. Entonces, el programa informático, el programa computacional, tiene esas dos vertientes, tiene esas dos dualidades. Ese era más o menos el acuerdo. Ahora, ese acuerdo entre los filósofos de la computación tiene varios problemas, ¿no? En el sentido de que hay muchas cuestiones que no lo puede capturar esa definición, es una especie de reduccionismo, ¿no? Porque, ¿cómo podemos tratar, por ejemplo, el tema de la especificación, los requerimientos, el problema como tal? Automáticamente ya estamos hablando de una manifestación simbólica que puede ser un lenguaje de programación, pero nosotros sabemos que muchas veces la última parte es la implementación en el lenguaje de programación. Hay toda una, una fase previa. Entonces esa definición no lo puede capturar. Y en este libro, Computational Artifact de Raymond Turner, él propone una cierta trinidad, es decir, ese dualismo transformarlo en tres. Y esos tres son especificación, estructura y artefacto. Y de ahí surge el nombre del libro, artefactos computacionales. Y es muy interesante porque lo que él dice primero es, bueno, hay una fase de especificación, ¿no? Y esa fase de especificación no tiene nada que ver con los lenguajes de programación, simplemente tenemos un problema y tenemos que definirlo de manera lo menos ambigua posible. Y hay muchas maneras de hacer una especificación. Se puede hacer incluso con lenguajes visuales, con esquemas gráficos, incluso con pseudocódigo, pero por lo general una buena especificación es una que nos permite de manera rigurosa tratar de construir un algoritmo a través de algún incluso formalismo matemático incluso que nos permita ya a priori saber que este algoritmo no va a tener errores, ¿no? Y eso es la verificación formal. Entonces ese es el aspecto de la especificación que no tiene nada que ver con la implementación en un lenguaje de programación, la especificación está ahí, ¿no? Entonces uno piensa en el problema y lo especifica de manera lo más formal posible. ¿Por qué tratar de separar esta fase? Porque un lenguaje de programación añade complejidad extra, ¿no? Por ejemplo, tiene todo el sistema de tipos, tiene el manejo de la memoria, la sintaxis de un lenguaje. Por ejemplo, C++ tiene una sintaxis muy compleja comparada con Python. Los lenguajes, cada uno de ellos tiene sus complejidades. Por tanto, eso nos impide capturar realmente la esencia del problema, pensar bien en el problema. Entonces, no podemos netamente especificar directamente a través de un lenguaje de programación. Sería extremadamente complicado y sería muy propenso a errores, lo cual sería totalmente contrario a nuestro objetivo de reducir los errores. Por tanto, la fase de especificación es muy relevante, ¿no? Entonces, esa separación hace Turner. Y la especificación es la que permite crear el diseño del programa. Ahora bien, ahora entra el aspecto de la implementación. Pero la implementación Turner hace una cuestión muy interesante, que la implementación
ya entrando al tema de los lenguajes de programación, se divide en dos partes, que es la estructura y el artefacto. La estructura es la especificación ya simbólica, es decir, elegir un lenguaje de programación que, según la especificación, se implemente en ese lenguaje. ¿Okay? Yo tengo una especificación que, por ejemplo, no sé, la serie de Fibonacci, la tengo en matemática ahí, o ocupando algún lenguaje de especificación, tengo la definición de Fibonacci perfecta. Se cubro todos los casos posibles. Después simplemente ahora tengo que llevarla a un lenguaje de programación. Esa sería la parte de la estructura, porque la estructura es la construcción simbólica. Es una estructura la que estoy construyendo, porque al final el lenguaje formal, el lenguaje de programación cualquiera, estamos creando una estructura. Y algo interesante de eso es que esa es parte de la implementación, pero Turner hace un juego y lo que quiere también su definición capturar es la parte del aspecto físico del hardware. Entonces la parte final, después de la estructura, viene la parte de implementación. Él le llama implementación, que ya no es la parte directamente del lenguaje de programación como uno lo podría entender, sino más bien es la implementación en donde se va a ejecutar. Es decir, todas las fases que tiene el compilador para poder elegir a qué arquitectura se va a ejecutar este código en un lenguaje cualquiera sea. Entonces dice, bueno, ahora voy a ejecutar esto porque estoy en el CPU es x86, un Intel o una AMD, etcétera. Entonces esa es la parte de la implementación. Ya es el puente entre el aspecto abstracto y físico. Entonces está la especificación que se construye a través de genera un diseño. Después está la estructura, que es a través del aspecto simbólico del lenguaje de programación, y después la manifestación física, que es a través de la implementación. Entonces, están esas tres fases. Entonces, así se definiría, podría capturar toda la esencia de un programa. ¿Por qué? Porque hoy en día, en algunos sitios donde se requiere una verificación muy precisa de los algoritmos que se están ejecutando, por ejemplo, entornos como eh, paralelizables, concurrentes, o incluso sectores críticos que donde puede afectar la vida humana, como la aviación, todo el aspecto marítimo, donde hay mucho software ejecutándose, se requiere una especificación que sea lo más formal posible. Entonces, esa especificación se hace generalmente con otro tipo de lenguajes formales, ¿no? Que se llaman lenguajes de especificación como COC, como TLA Plus, como Lean, no sé cómo se pronuncia, Lean se escribe. Todo ese tipo de lenguajes son especies de... eh, crean un razonamiento automático, es decir, lo que están construyendo ahí, que nosotros lo podríamos llamar algoritmo, es realmente un teorema. Está con un teorema que es lo más preciso posible, como cualquier teorema matemático, no admite paradojas. Entonces la especificación lo que trata de hacer es reducir el máximo posible de paradojas, de errores, de los típicos errores que hay en el software. Entonces la especificación se separa por eso. ¿No? Se puede crear con otro tipo de herramientas, con otro tipo de metodología. Y después está el aspecto ya de la parte de la estructura de llevarlo a un lenguaje de programación. Entonces alguien se puede estar haciendo la pregunta, ¿no? Claro, si yo separo esas dos cuestiones, ¿cómo yo puedo comprobar que la implementación, la parte de la estructura, coincide con la especificación? ¿No? Entonces ese otro tema. Es un tema también. Porque si es verdad que un programa tiene estas tres partes, según Turner, nada está segura que la implementación que yo haga en Python va a ser exactamente igual a la que está en TLA Plus, ¿no? La especificación. No significa que haya una representación idéntica, es decir, que funcione exactamente igual. Y a su vez, y aunque así fuera, hay otro problema, que tampoco nadie te asegura que ese teorema que especificaste en un lenguaje de especificación está bien construido. Entonces hay múltiples problemas en ese sentido. Pero yo creo que, a pesar de que este no es un tema tan tratado en filosofía, yo creo que es el problema fundamental en el sentido de que ontológico, el problema fundamental ontológico de la computación es definir bien lo que es un programa. Yo creo que esta definición
a pesar de que puede tener ciertos problemas, es mucho mejor que ese dualismo, que es una reducción, que simplemente dice una parte abstracta, que puede ser cualquier cosa, algoritmo de lo que sea, pero nosotros sabemos que hay muchos tipos de algoritmos, como ya vimos, ¿no? Hay algoritmos que se pueden ver como teoremas, que se definen con lenguajes de especificación, que son distintos a los algoritmos que se utilizan en lenguajes de programación clásicos, como Python, ¿no? Que sería ya una estructura de implementación. Entonces son diferentes. Entonces esta definición de Turner captura mejor eso, ¿no? Que hay todo un entorno de gente que trabaja en ese tipo de área de verificación formal que estaría en la parte de la especificación. Y después los programadores, los desarrolladores de software tradicionales, estaríamos en la parte más de la estructura, la construcción simbólica de, esa, de esa especificación llevada a un aspecto más cercano a la implementación. Y de ahí, gracias a las herramientas que contamos hoy en día de tecnología, podemos construir artefactos. Y esa construcción final de artefactos se hace a través de la implementación. Y la implementación es la manifestación física final, ¿no? O sea, directamente llevar esta secuencia de texto, ¿no? El simbólico, el programa simbólico, ejecutarlo directamente en el aspecto físico. Entonces es muy interesante, porque muchas veces uno se cuestiona realmente qué es un programa. O sea, cuando estoy ejecutando algo, ¿qué realmente es esto? ¿Qué es realmente es esto? ¿Es algo abstracto? ¿Es algo totalmente físico? Bueno, yo creo que la definición de Turner es más acorde a los tiempos actuales. ¿Es la mejor? Bueno, quizás no. Quizás no captura todo ese tipo de cosas. No captura, por ejemplo, el tema de qué pasa si la especificación está mal. ¿Qué pasa si la especificación no concuerda? O sea, la parte de la estructura no concuerda con la especificación. ¿Qué ocurre ahí? Ese puente que los conecta se rompería, no existiría. Al final de cuentas, esta idea de artefactos computacionales intenta capturar todas las facetas de lo que es un programa hoy. Evidentemente hay cuestiones que no están tratadas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa con un programa que lo que está construyendo es un modelo de inteligencia artificial, por ejemplo? No lo captura, ¿no? Porque realmente ¿qué es un modelo? Quizá un modelo no es un programa. Eso es pregunta abierta. Y ahí cuando estamos en ese territorio, en ese terreno, es que estamos hablando de filosofía de la computación y en particular, cuando tenemos dudas sobre la definición de algo, estamos en el terreno de la ontología. Nos vemos.